Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados, y hoy damos comienzo, como cada jueves, a la estrategia de trading semanal. Antes de empezar a analizar la sesión de Londres y de Nueva York, voy a enseñaros también cuál es la tendencia de los principales mercados. Este es un sistema que desarrollé hace más de 5 años, el sistema Cometa. Es el sistema que yo utilizo también para lo que es el análisis en temporalidad diaria. Utilizo otros tantos, como el sistema de Cornos, utilizo también el sistema McLovy con Ichimoku, utilizo sistema mensual, el semanal con cruce de medias, el mensual con media anual. Pero este es un sistema muy sencillo, muy visual también, formado por medias móviles, ya lo conocéis, aplicadas al máximo y al mínimo, para que pues, de esa manera puedan ir haciendo esa convergencia de 200 periodos y un CCI de 236. Por lo tanto, como veis, estamos ante un crecimiento alcista de los mercados mundiales espectacular, como el que lleva el SP500, de un 7% desde que realizara el rebote precisamente en este nivel, en los 6.300 puntos, esa pauta de giro, hasta los 7.500 actuales. Como vemos, rebote muy bien sostenido. Nos encontramos ahora mismo en máximos históricos. Eso sí, los rendimientos de las principales empresas en el SP500 han crecido del orden del 86%, cuando se estimaba de un 45%, y esto hace que todavía en el mercado haya liquidez. Por otro lado, haya una buena temporada de resultados empresariales y, por lo tanto, el caldo de cultivo perfecto para que se sostengan los mercados a nivel mundial. Este es el SP500, pero también lo podemos ver en el Nasdaq, como vemos aquí. En concreto, aquí en el Nasdaq el crecimiento es de un 14% desde que realizara la pauta de giro los 22.890, y ahora, como vemos, nos encontramos muy alejados de la media de 200 y nos encontramos ya con lecturas del CCI extremas en 300 puntos, y por lo tanto, pues a corto plazo mínimo tendría que hacer recortes a la zona de 28.700. Por lo tanto, esa sería la previsión. Lo podemos ver también en el Dow Jones, como vemos aquí, algo más detenido y de hecho mucho más cerca del techo de esa zona de 50.500 puntos, donde podría realizar un doble techo, una pauta correctiva que le llevara nuevamente a niveles de 48.622, pero de momento también en tendencia alcista. En Europa nos encontramos los principales índices. Aquí tenemos el índice francés, que es el que está en tierra de nadie, así lleva durante bastante tiempo. Y por lo tanto, pues no marcaría ningún tipo de zona de compra, pero tenemos el IBEX 35, que se encuentra en positivo este año un 4%, y donde nos encontramos que tenemos un techo cercano en los 18.561. Por lo tanto, también muy vigilantes al movimiento del selectivo nacional. Ya en el mercado asiático, aquí vemos China cómo crece a tasas también del 6%, lleva una rentabilidad este año excelente, donde ha generado ahí, fijaos, esa zona de soporte y apoyo, los 15.755, de la cual llevamos hablando durante todo el año pasado. Y el mercado estrella principalmente es el mercado japonés, que ya lleva una subida del 24%. Fijaos cómo desde que inicia aquí ese corte, en las medias móviles, y el CCI comienza a progresar en positivo en los 38.000, ha realizado un solo pullback y a partir de ahí esa escalada del 24%. Dicho esto, os pongo un contexto para que veáis que todos los mercados a nivel mundial se encuentran en tendencia alcista, quizá un poco más rezagado el mercado francés, y que eso también lo podemos ver en concreto en el oro. Fijaos el tiempo que lleva el oro por encima de la media de 200, pues lleva prácticamente de 3 años, desde el nivel de $1.900, y desde entonces su crecimiento ha sido sostenido y gradual, pero muy firme. Y también lo podemos ver en la plata, donde se está hablando últimamente de esa escasez y ese aumento de la demanda de plata, que la está upando a niveles de $84 onza. Fijaos que también, al igual que el oro, van a la par la cotización, se ha movido con tesitura alcista. Este año, además, hemos tenido la explosión del petróleo, precisamente por la geopolítica. Aquí tenemos como tanto Brent como West Texas están cotizando con subidas del 75%, y aquí tenemos en este caso el Brent y aquí el West Texas. Fijaos cómo están haciendo ahora figuras de diamante de consolidación ante la posible tregua entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, de momento estaremos a la zaga. Dicho esto, ya hemos puesto en contexto, nos vamos a nuestro inseparable sistema de scalping, ya sabéis, el que suelo utilizar para analizar la ventana de Nueva York, la ventana de Londres,
Y para eso pues simplemente utilizamos la vertical. Vamos a poner M1 para disparar, M5 para la tendencia. Y para eso lo que necesito, vamos a eliminar este gráfico, sobra, solamente necesitamos dos. Vamos a empezar en concreto con el mercado alemán, que es el que utilizamos para la sesión de Londres. A ver si lo tenía por aquí abajo. Aquí tenemos el futuro. Vamos a buscar el spot. Aquí arriba. Aquí tenemos M1 y nos vamos a M5. Perfecto. Ajustamos los gráficos. ¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Alguna novedad? ¿Habéis tenido una semana interesante o más bien lateral? Perfecto. Vale, me comentáis por aquí que no ha estado mal la semana. Nos vamos a M1. Aquí vamos a analizar el comienzo de la semana. Como vemos, la semana comienza el día 11. Vamos rápidamente a las primeras velas de sesión. Siempre vamos a buscar las primeras velas de sesión y a partir de ahí vamos a comparar el movimiento del selectivo. Vamos a buscar la vela de las 10 del DAX y nos tenemos que ir aquí precisamente. Fijaos, ¿qué vela más tendencial? Aquí en M5 nos vamos al lunes y buscamos la primera vela. Esta vela ya tenemos que retrasar. Aquí la Eso es. ¿Qué es lo que buscamos en M5? Pues recordad, el CCI va a ser nuestra brújula. Por lo tanto, CCI en positivo en M5 puedo buscar perfectamente compras. Por lo tanto, como vemos aquí, tenemos la opción de entrar directamente a mercado. Ya sabes que los primeros 5 minutos los spreads de los brokers se suelen ampliar bastante. De hecho, hay brokers que dan un spread del DAX de hasta 4 puntos, lo cual es innegociable. Y ya a partir del minuto 5 se ajusta ya 1,2, 1,4, el que con suerte pueda encontrar 0,8 también. Pero como vemos, tenemos una primera opción de hacer esa entrada. Yo, no obstante, siempre generalmente prefiero esperar y a partir de ahí ver un acercamiento a la EMA de 20. Por lo tanto, generalmente la entrada no me importa perder el impulso inicial, pero una entrada interesante hubiese sido en ese nivel. ¿Por qué? Porque precisamente después de este despliegue el mercado tiende a corregir a la media. Aquí vemos que ya hay un rechazo con esta vela y aquí ya hay una vela de confirmación alcista. A partir de ahí, ¿dónde establecemos el stop loss? Dos veces el ATR, 26 puntos. Ponemos el stop loss a 26 puntos. Queda ya muy cerquita de la EMA de 200. Y ponemos nuestro TP a 15 puntos. Por lo cual aquí tenemos nuestro primer TP. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el CCI? Pues lógicamente intenta hacer una caída, pero como sabéis, yo normalmente suelo esperar al menos dos velas en la misma dirección del CCI. ¿Por qué? Porque si no puedo tragarme innumerables picos como este. Por lo tanto, no presto atención a esa caída puntual, sino que lo que espero es que a partir de las 10:40 el CCI ya se mantiene en positivo. Y como vemos, se mantiene en positivo hasta prácticamente las 12:50. ¿Qué significa? Que solamente voy a mirar operaciones alcistas en un minuto. Dejo, espero, en este caso, a que se conforme la operativa. Y aquí ya tengo otra nueva entrada que puedo realizar, puesto que se produce ya pasada las 10:40, como vemos en el gráfico de M5. ¿Dónde voy a establecer mi stop loss? Lo voy a poner a 26 puntos. Por lo tanto, pongo mi stop loss a 26 puntos y me queda aquí abajo. Fijaos que tiene una subida de 13,79 y tiene una caída de 22, muy cerca del stop. Nuevamente vemos que tiene esa subida a 14,63 y finalmente nos hace la subida o la salida de los 15 puntos en esta vela. Demasiado tiempo en el mercado, muy cerquita del stop loss, apenas a 4 puntos y con lo cual movimiento que, bueno, nos ha hecho sufrir, pero nos ha sacado con ese TP. A partir de ahí tengo otras opciones, puesto que salgo en esta vela, lo que hago es esperar o bien un retroceso o bien un cambio de color, como bien sabéis. Por lo tanto, puedo realizar otra entrada en ese nivel, puedo realizar otra entrada aquí en este apoyo, aquí en este apoyo, y ahí se acabaría mi sesión matinal. Fijaos cómo constantemente el precio, la media móvil,
atrae como un imán al precio, aquí y aquí. Por lo tanto, tendría objetivo logrado de esos 15 puntos. Por lo tanto, ese lunes daría carpetazo. Nos vamos al martes, martes 12 de mayo. Vamos a ajustar el gráfico. Aquí vamos a ver las primeras velas. Nos vamos a la primera vela, es una vela bajista. Y aquí lo que hacemos es correr el gráfico y buscar las primeras velas. Nos vamos aquí a esta vela. Fijaos, una vela enorme, una vela elefante. Y lo que me dice el CCI es que puedo entrar bajista, a pesar de que luego pillo toda la recuperación, pero a lo mejor nos da alguna opción de entrar bajista. Como vemos, el precio cambia totalmente la estructura. De hecho, podía haber realizado una entrada agresiva en este nivel, en esta vela roja, pero no vi demasiado acercamiento a la media, sino vi que estaba un poco en la línea. De hecho, hubiera sido TP, pero lógicamente no cumplía con los criterios. A partir de ahí ya veo un cambio de estructura y veo que rápidamente se produce esta vela elefante que es corregida, por lo tanto no nos genera tampoco ninguna posición de entrada y ya no vuelve a estar por debajo de la EMA de 20 hasta que ya se torna alcista. Por lo tanto, a partir de ahí nos vamos, cambiamos la chaqueta a alcista a partir de las 10:30 y nos encontramos a partir de las 10:30 que el mercado, vamos a señalarlo aquí en M1, aquí. Vamos a señalar el minuto exacto. A partir de aquí ya podemos hacer una posición en largo. Fijaos luego que el CCI está prácticamente arriba, abajo, arriba, abajo. Por eso siempre vamos a buscar que al menos dos velas mantengan al CCI por encima de esos niveles positivos en M5. Y aquí tendríamos una primera entrada precisamente en este nivel. Aquí se produce una vela de intención. Vemos, ponemos en concreto a 28 puntos el stop, lo tendríamos aquí y como vemos tenemos un TP interesante que se produce en ese nivel. Vamos a eliminar esa línea y dejamos esta y por lo tanto ahí tendríamos un TP interesante. ¿Dónde podríamos tener otro TP antes del cambio de CCI? Pues fijaos, tendríamos otro TP precisamente en esta vela. Ahí. ¿Dónde vamos a poner el stop loss? Lo vamos a poner a dos veces el ATR, 22 puntos, aquí abajo, y vemos que se cumple nuevamente otro TP. A partir de allá el precio se cae, ya empieza a zigzaguear y empieza a marcar diferentes rumbos porque así reza en el CCI de 5 minutos. Nos vamos precisamente al miércoles. El miércoles buscamos las primeras velas de sesión. Aquí tenemos la primera, que es una vela peligrosa porque deja una mecha, un spike imponente. Y nos vamos a M1. Estamos 13 de mayo, M1. Y fijaos porque el día tampoco fue demasiado sencillo. Aquí tenemos la primera vela, que es esta. Fijaos el mechazo que deja. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que marca el CCI? Pues fijaos, no mucha definición y eso puede inducir a errores. Aquí tenemos este primer pico que no es confirmado y aquí tenemos en concreto la sesión alcista que sí es confirmada, puesto que nos encontramos ya a partir de ahí con cierta continuidad. Por lo tanto, yo viendo esto, ese mapa, directamente me voy a trabajar operaciones alcistas. ¿Dónde las puedo buscar? Pues las puedo buscar principalmente aquí. Claro, aquí podría buscar una operación alcista y me trago un stop loss como una catedral. Puede pasar, ¿eh? Es decir, a lo largo de esta semana me tragué dos seguidos, de hecho. O sea que puede suceder. Tengo otra nueva entrada precisamente en ese nivel. Tengo otra nueva entrada precisamente en ese nivel y tengo otra nueva entrada precisamente en ese nivel, fijaos. Y aquí incluso si quiero apurar, pues ya puedo buscar entradas en cambio de color, ¿vale? Pero fijaos que esto sería un stop loss prácticamente asegurado, este de aquí, porque rápidamente el mercado se cae, esto es por el movimiento del CCI, y ya luego a partir de ahí sí tendría hasta cuatro entradas en tendencia alcista. Esto para los que pensáis que no sabéis dónde situar el stop loss ya está completamente definido y está perfectamente aclarado con el ATR, pero sobre todo los que os desesperáis por los saltos de stop loss, esto es un juego de probabilidades. Por lo tanto, yo como trader cuando entro al mercado ya cuento con que me va a saltar el stop loss o puede saltarme el stop loss. Lo importante es que lo haga siempre siguiendo mi plan, no porque estoy disparando como un pistolero, como se suele decir, y estoy probando, ¿no? Sino si voy siguiendo mi plan y una dirección clara del mercado, pues a partir de ahí se denomina stop loss técnico.
Y como vemos en la sesión de hoy, en Londres, vamos a buscar la vela de Londres, nos encontramos con, fijaos, esta vela enorme, es una vela de prácticamente 50 puntos, con lo cual a partir de ahí, precaución, y nos vamos aquí al 5 minutos y observamos cómo se ha comportado el CCI hoy de una manera mucho más limpia. Vamos a buscar, esta es la vela, y fijaos cómo el CCI ha estado por encima en positivo hasta las 15:35. Por lo tanto, hemos tenido toda la mañana para hacer operaciones al alza. Cogemos, ajustamos el gráfico y podemos hacer operaciones siempre lo más cercana a la EMA 20 posible. ¿Para qué? Para llevarnos esos puntos de una manera más rápida. Por lo tanto, podemos buscar acercamientos a la EMA y posterior rechazo. Aquí tendríamos una operación clara. Aquí tendríamos otra operación clara. Aquí tendríamos otra operación que luego ranguea, pero que nos da esos puntos. Vamos a ver, fijaos, aquí ya nos da 24 puntos y a partir de ahí el precio se lateraliza, nos genera esta estructura. Eso significa que tiene debilidad y que necesita descansar. El precio cae y nuevamente nos vuelve a dar la mano para otra operación de entrada, como vemos que se produce aquí, ¿vale? Eso ya se produce a las 11:12 hora broker. Fijaos, esta en concreto tendría un stop loss de 26 puntos, con lo cual perfectamente cubre, aquí estaría, aquí aproximadamente en el anterior swing. Estas, los stop loss que tendría, pues fijaos, aquí tendría 24 puntos, esta entrada aquí pegada a la media, por lo cual el stop loss estaría aquí abajo. Y esta, por ejemplo, tendría un stop loss, puesto que se produce en ese nivel, de 32, por lo cual estaría perfectamente cubierta porque el stop loss estaría aquí abajo, ¿vale? Por aquí tendríamos estas entradas. Así que como vemos, en el DAX no ha sido una mala semana, los hay peores, cuando nos encontramos 3 días que el DAX está lateral, eso es insufrible y que no tiene volatilidad y por lo tanto pues suele coincidir cuando cierra Estados Unidos, pero bueno, hay otros días que también y por lo tanto ese es el movimiento que ha tenido el DAX a lo largo de la semana. Bueno, me comentas, Oscar, no operaste, Miguel, mejor esta semana, perfecto. Se trata de combinar estos sistemas con los sistemas de medio y largo plazo para no, pues, fiarlo todo, lanzar una moneda y si me va bien el scalping, pues genero y si no, no genero. Por lo tanto, como trader tenemos que diversificar. Y ahora vamos a ver la parte de sesión de Nueva York. Vamos a ver, aquí tenemos el Nasdaq, quiero coger el cash, este es el futuro. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a buscar el Nasdaq Spot para que tenga más. Sí, lo tenemos aquí arriba. 1 minuto y 5. Perfecto. Pues vamos a empezar la semana, día 11 de mayo, vela de las 3:30 y analizamos qué tal ha ido el Nasdaq esta semana. Bueno, aquí tenemos, ya estamos cerca. Vale, ajustamos el gráfico y aquí precisamente nos vamos al 11 de mayo y buscamos la sesión vespertina. Por lo tanto, vamos a, fijaos el velón de la apertura del lunes, un velón de 130 puntos. Por lo cual, a partir de ahí, pues fijaos, todo el que haya entrado detrás del velón se ha comido la corrección típica del 50-75% que se suele producir después de estas velas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a fijar en el CCI. ¿El CCI qué es lo que nos dice? Compras. Aquí tiene un pico, pero no llega a salvar y aquí precisamente pues no llega tampoco a hacer una doble confirmación, por lo cual nosotros nos quedamos con largos. ¿Dónde podemos hacer largos? Pues fijaos, a partir de la vela de entrada tenemos largos ahí, tenemos otro largo ahí, tenemos otro largo aquí. Esta misma operación se cerraría aquí, por lo cual no nos daría opción de hacer otra entrada, pero tenemos otro largo ahí. Y por último, podríamos buscar transar otro largo ahí. Ahí. Vamos a ver la función de los stop loss el lunes. Tendríamos el primer stop loss a 26 puntos, con lo cual nos quedaría aquí, precisamente. Como vemos, no llega, el mercado se acelera, de hecho, 90 puntos hasta caer de nuevo. La segunda entrada tendría un stop loss de 60 puntos, con lo cual vamos aquí.
y ponemos 60 puntos, fijaos, tampoco. El mercado tiene un swing de 53 y la última entrada, como vemos, tenemos los 50 puntos de rigor, con lo cual tendríamos el stop loss en el swing anterior. Vemos que no ha estado ni cerca. Con lo cual, oye, el lunes, bien, se hubiera dado bien, en concreto el Nasdaq. Vamos a ver el martes. Vamos el martes. Aquí tenemos. Vamos a las primeras velas. Aquí tenemos el martes. Y vamos a buscarlo aquí en el 5 minutos. Ahí, perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que puedo esperar? No en la primera vela, pero en las siguientes ya, como vemos, tenemos componente alcista, ¿vale? Por lo tanto, voy a intentar buscar compras. ¿Qué me puedo encontrar? Que tengo ya una primera operación de entrada, precisamente aquí. Luego, lo más normal sería coger esta operación de entrada y tragarme un stop. Perfectamente lógico, eso se denomina un stop técnico. ¿Qué pasaría después? Que esta línea pasa a ser bajista a partir de las 16:55. Por lo tanto, lo que hago es, a partir de las 16:55, esta línea, fijaos, 16:55, estaba aquí, precisamente aquí arriba. Pues aquí ya tendríamos una operación bajista. Después del stop loss, probablemente no diera tiempo, porque saltar stop loss no te da tiempo a entrar tan rápido, pero tendríamos esa operación bajista, ¿vale? Otra, como vemos aquí el mercado tiene luego un pico alcista que no se confirma y luego está ya prácticamente toda la tarde a la baja. Por lo tanto, ¿qué voy a buscar? Mayoritariamente ventas. ¿Dónde la voy a buscar? Cerca de la EMA 20. Aquí tenemos una, ahí tenemos una, ahí tenemos otra después de una corrección. Aquí tenemos otra. Fijaos, tenemos ya luego toda la tarde, si queremos, que realmente como traders tenemos que exigirnos un horario, sobre todo un objetivo. Pero fijaos, ya toda la tarde está cayendo, ¿vale? Por lo tanto, el martes fue un buen día también para el Nasdaq, a pesar de que nos tragamos en la segunda entrada un stop loss. Lógicamente, esto es probabilidad. El miércoles, ¿qué es lo que sucede en el Nasdaq? Vamos aquí, vamos a buscar la sesión del miércoles. Ahí. Vale, y aquí vamos a la sesión del miércoles. Vamos a buscar, aprovechar estas líneas y ahí tenemos la primera vela. ¿Qué es lo que tenemos? Al principio, como vemos, CCI bajista. Se produce un cambio del CCI precisamente de bajista a alcista en este nivel a las 18 horas, hora broker, y ya ahí se mantiene alcista durante toda la sesión hasta el cierre. Por lo tanto, hasta las 18 puedo intentar aprovechar cortos, desde las 16:30 hora broker, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos el primer lance. Vamos a buscar un acercamiento a la media y un posterior rechazo. Y lo podemos encontrar precisamente en esta vela. En esta vela, ¿dónde pondríamos el stop loss? Pues 2 ATRs a 40 puntos. Por lo tanto, iría aquí, ahí arriba. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que el precio sigue la tendencia y cae 68 puntos. Nuevo acercamiento a la EMA 20. Pues entramos. Stop loss, 2 ATRs, 62 puntos. Fijaos que en el Nasdaq hay más volatilidad, por lo tanto los stop loss irán más alejados. Aquí arriba, el precio cae 159 puntos, la salvajada. Y a partir de ahí, después de estas dos entradas, tenemos la opción de seguir entrando o esperar cambio de estructura. ¿Podríamos haber entrado aquí? Sí, podríamos haber entrado ahí en concreto y asumiríamos un riesgo de 80 puntos, con lo cual tendríamos el stop loss aquí arriba. Y vemos que el mercado cae otros 50 puntos, con lo cual tendríamos otra nueva entrada aquí. Y ya hemos hecho tres entradas en el Nasdaq. Y a partir de ahí, fijaos las entradas ya que va generando en tendencia alcista muy limpias que podemos hacer aquí, aquí, aquí. Siempre os señalo pegaditos a la media, ¿vale? Aquí, aquí, un montón de entradas, ¿vale? Por eso es importante que tengamos claro cuál es la tendencia. ¿Y qué ha pasado hoy o qué está pasando hoy en el Nasdaq? Pues vamos a verlo a continuación.
y fijaos cómo la subida es clara. Vamos a ver las primeras velas. Aquí tenemos la primera vela y vamos a verlo en 5 minutos. Es el gráfico más cercano que tenemos. Por lo tanto, nos vamos aquí precisamente. El CCI alcista en todo momento. No sé si cerrará alcista, pero tiene mucha potencia y de hecho ha subido 220 puntos el Nasdaq, con lo cual solamente voy a pensar en comprar. Siempre voy a buscar retrocesos a la media. Así que os señalo entradas. Tengo una primera entrada, precisamente, fijaos, el precio aquí se desarrolla y puedo realizar una primera entrada ahí en el cambio de color. Puedo realizar luego otra nueva entrada aquí, por ejemplo, después de salir del anterior, hay transición alcista. Aquí me hubiera tragado un stop loss importante. Fijaos cómo el precio se cae. Vamos a ponerlo aquí. Fijaos que el precio se cae 66 puntos. Vamos a ver si pillaría el stop, pero seguro que sí. 66 justo. El stop loss estaría... Ah, no. Fijaos. No, no. Disculpad. Entraríamos a ver la cerrada. Con lo cual 66 puntos justito nos hubiera dado y se gira el precio. Pero es que luego tengo entradas aquí, luego otra aquí, tengo otra entrada aquí perfectamente. Fijaos la cantidad de entradas que me da. Por sesión con este sistema, si la tendencia está muy definida en M5, pues lo más normal es que nos traguemos un stop loss y después tengamos 3 4 operaciones seguidas en positivo. El día que nos tragamos dos, pues principalmente hay que parar. Hay que parar hasta que haya un cambio de estructura. Eso me pasó a lo largo de esta semana con el DAX y bueno, pues se para y no pasa nada. Se vuelve a analizar el gráfico y a ver realmente si hay oportunidad, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis trasladarme de situaciones que habéis vivido esta semana? Si tenéis metodología, si todavía la estáis buscando, si estáis haciendo backtesting. Recordad que la mayor parte del tiempo un trader lo que hace es afilar el hacha, como se suele decir. Yo dedico mucho tiempo a backtesting, sobre todo a conseguir datos de calidad. A veces se consigue de muy poco tiempo porque los brokers no pueden almacenar tantos datos, sino necesitarían de edificios enteros para almacenar datos. Y ese realmente es el principal talón de Aquiles, ¿no? Con el que cuenta un trader. Pero siempre hay que testar todo y a partir de ahí, pues ir probándolo en demo y ver las opciones que nos da, tanto de tasa de acierto como de ganancia por trade, etcétera, ¿no? Y eso realmente es lo importante, pero siempre trabajando con un sistema definido y a partir de ahí se va enriqueciendo con el conocimiento de otros. Vale, perfecto. Me comentáis que por aquí todo bien. Bueno, no quiero que quede el vídeo demasiado extenso por si queréis echar un vistazo y os sirve de ayuda de cara al fin de semana también, para encarar la semana que viene. Ya sabéis que me podéis localizar por diferentes medios. Tenéis en concreto correo electrónico. A todos aquellos que operáis también a través conmigo a través del canal de Telegram también lo podéis hacer ahí. Y cualquier duda y cualquier cuestión que necesitéis, no dudéis en contactarme. Os deseo a todos que tengáis una buena tarde y nos vemos nuevamente la semana próxima. Un saludo.